Yolanda, buenas noches, ¿sí me escucha? Tiene apagado su micro. Nada más quiero saber si sí me escucha. Sí, maestra, sí la escucho, discúlpeme. No, no se preocupe. Bueno, vamos a empezar ¿Sí me porque escucha? sí, sí la escucho. Le digo, vamos a empezar porque pues Ok. ya es algo tardecito y pues bueno, no ha llegado alguien más. De hecho, se me hace raro porque aquí siempre se conectan sus compañeros. Bueno, Ya sí. sí, quién sabe. Bueno, entré un poquito tarde, pero pues no es tan tarde. Bueno, vamos a hablar de lo que es la Ya sé. Declaratoria General de Inconstitucionalidad, así como los tipos de jurisprudencia. Para esto ya vimos una breve introducción la semana pasada de lo que era la jurisprudencia. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de jurisprudencias en México. Les voy a presentar aquí un video. Está cortito. Bueno, realmente es largo, pero lo acorté. Es nada más para ver lo importante, lo de los artículos que vamos a tratar esta clase. Entonces es como de unos 4 minutitos nada más. Claro que sí, maestra. Aquí se lo dejo y ahorita lo platicamos. Nada más por favor, si me puede Sí. confirmar si ya ve mi pantalla. Está un poquito trabada, pero ya se está abriendo. No, no se ve. ¿Todavía no? Ya, pero se ve todo. Ahí está, creo. A Sí, ver. ok, déjale pongo play. Sí. El artículo 222 de la Ley de Amparo establece que para que el Pleno de la Corte pueda emitir jurisprudencia por reiteración de... Chihuahua, siempre se me traba con ustedes. En la clase de ustedes. Vamos a ver. criterios, se requieren al menos 8 votos de los 11 ministros que lo integran. Por su parte, el artículo 223 señala que para que una sala de la Corte establezca esta forma de jurisprudencia se requieren cuando menos 4 votos de los 5 ministros que le integran. Finalmente, el artículo 224 establece que para que los tribunales colegiados de circuito emitan jurisprudencia se requiere de un voto unánime, es decir, un voto de 3 de los 3 magistrados que los integran. A ver, déjeme cierro. No, pues nada más tengo esa ventana abierta. Se le traba, ¿verdad, maestra? Sí, Está muy lento el internet. sí, y fíjese que ahorita en la clase que acabo de terminar estaba Las súper tesis en bien. materia judicial son una proposición Se o lo voy a dejar conclusión así chiquito. mediante razonamientos que realiza un juzgador al resolver un asunto planteado a su competencia. De ahí que cuando existan dos consideraciones contrarias sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, deba resolverse la controversia y decidirse qué criterio será el que prevalecerá. Ahora bien, para la emisión de este tipo de jurisprudencia, como ya dije, es facultad de la Corte y de los plenos de circuito, y para ello, el artículo 226, en sus fracciones primera, segunda y tercera, menciona quiénes y cuándo están facultados para establecer este tipo de jurisprudencia, y al igual que en el caso de la obligatoriedad, esto responde a un orden jerárquico. Asimismo, señala que el tribunal jerárquicamente superior respecto de los que hayan emitido los criterios discrepantes decidirá cuál de estos prevalece e incluso puede formar uno nuevo. Pero para que la contradicción de tesis sea operante, debe haber una denuncia previa. Número 1. Si las contradicciones se dan entre las salas de la Corte, pueden ser denunciadas ante el Pleno de la misma por los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los jueces de distrito, el fiscal general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Número 2. Si se trata de las contradicciones descritas en la fracción segunda del artículo 226,
Los únicos facultados para denunciarlas serán los propios plenos y tribunales colegiados de circuito, que hayan sostenido los criterios que discrepan. De igual forma el fiscal, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito o las partes. Número 3. Y finalmente, cuando la contradicción se suscite entre los tribunales colegiados de circuito, pueden denunciar ante los plenos de circuito los mismos tribunales colegiados, el fiscal general, los tribunales unitarios, los jueces de distrito y las partes. El artículo 230 de la Ley de Amparo establece los supuestos bajo los cuales la jurisprudencia por reiteración o contradicción pueda ser sustituida, es decir, abandonada, por el Pleno de la Corte con 8 votos, y sus salas con 4 votos de sus integrantes, y por los plenos de circuito con voto de las 2/3 partes de sus integrantes. A diferencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis, en esta no interviene ni el fiscal ni las partes involucradas en un juicio, únicamente la Corte, los tribunales colegiados y los unitarios de circuito. Básicamente, la sustitución de la jurisprudencia sirve para aclarar alguna imprecisión del texto de una o modificarla, a diferencia de la interrupción que sirve para dejar la jurisprudencia sin efectos, en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo. A manera de conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, interpretación que busca definir sus alcances y descifrar su finalidad en un caso concreto. A diferencia de la ley, la jurisprudencia no es obra del Poder Legislativo, sino del Poder Judicial. Tampoco posee la característica de la generalidad, puesto que se aplica a un caso específico. Únicamente es obligatoria para los órganos jurisdiccionales y únicamente es una interpretación judicial de las normas jurídicas. Sé que el tema es un tanto confuso y complejo, pero es indispensable comprenderlo para poder saber cuándo un criterio es obligatorio, para quién aplica y cuándo no. Además, dejo la pauta para que en un subsecuente video pueda hablar sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero por esta ocasión es todo. Espero que te haya gustado este video. Bueno, vamos a ver entonces nosotros ahorita lo que es una declaratoria general de inconstitucionalidad. Vamos a regresarnos un poquito respecto de las jurisprudencias. Bueno, como ya no la vimos en el video, hay varios tipos de jurisprudencias, ¿sí? Y bueno, hay que saber aplicar cada una de ellas. Por ejemplo, nos decía aquí la persona en el video que las razones que justifican las decisiones contenidas en una sentencia que dicte el Pleno de la Suprema Corte constituye un precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomados por mayoría de 8 votos. Es decir, por ejemplo, si se hizo una jurisprudencia, no sé, referente a algún tipo de juicio, esa jurisprudencia se guarda, se queda guardada en la página de la Suprema Corte. De hecho, ustedes pueden navegar en esa página para que ustedes vayan ahí leyendo y conociendo. Ahí ustedes pueden encontrar lo que son las jurisprudencias y las tesis. Entonces, a mí me tocó muchas veces resolver, cuando yo trabajaba en el Poder Judicial, me tocó muchas veces resolver no sé, auto de formal prisión, alguna sentencia. Entonces, cuando era algún caso en específico, algo delicado, algo a lo mejor que no habíamos visto otras veces, que es algo muy esporádico que pase, bueno, nos decía el juez, ¿saben qué? Busquen alguna jurisprudencia, alguna tesis con la que nosotros nos podamos apoyar al momento de deliberar, ¿sí? Es decir, apoyar nuestra decisión del por qué se va a dictar esos resolutivos en la sentencia. Entonces, íbamos a la página de la Suprema Corte, buscábamos la jurisprudencia, porque sí, vienen haga de cuenta que especificadas respecto de los temas a tratar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí buscábamos más o menos la que se adecuara y en base a esa, bueno, lo usábamos como un fundamento legal.
porque de hecho es para eso, es para usarlas como un fundamento legal al momento de que un juez vaya a deliberar. Y bueno, cuando es una jurisprudencia por reiteración, bueno, nos dice aquí el artículo 224 que esta jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad, o sea, todos, en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se creó alguna jurisprudencia para, no sé, para algún tipo de divorcio, bueno, pues digo, los divorcios no tienen como que mucha variante, entonces, bueno, se va a poder utilizar una jurisprudencia por reiteración, es decir, la que estuvo en 5 o más sentencias de manera consecutiva y no fueron interrumpidas. También está la jurisprudencia por contradicción de criterios y bueno, esta se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte y entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados, ¿sí? Las contradicciones de criterios serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte cuando deban resolverse los criterios contradictorios sostenidos entre sus salas, también por el Pleno o las salas de la Suprema Corte cuando deban resolverse los criterios contradictorios entre ellas, entre los plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito. Y también van a ser resueltas por los plenos regionales cuando deban resolver criterios contradictorios entre tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente. Y bueno, al resolverse una contradicción de criterios, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia y en todo caso, la decisión se va a apoyar por la mayoría de los votos. ¿Sí? Bueno, también está lo que es la interrupción de la jurisprudencia. Bueno, ¿cuándo ocurre? Bueno, el artículo 228 nos dice que los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Es como lo que le mencionaba ahorita, que nosotros, bueno, en un ejemplo práctico, para deliberar en una sentencia, y nos faltaba algún precepto, algún fundamento, nosotros nos apoyábamos mucho con las jurisprudencias o las tesis, pero cuando nosotros no citamos alguna de ellas, tenemos que fundamentar de manera adecuada el criterio que se está tomando por parte del juez al dictar una sentencia. Entonces, si con el fundamento que nosotros vamos a exponer dentro de la sentencia queda claro el por qué el juez está tomando esa decisión, bueno, pues no hay ningún problema. Pero le digo, siempre y cuando sea suficiente con eso. En caso contrario, pues sí se debe tomar el apoyo de las jurisprudencias o las tesis. Estas, como repito, se van creando, no es algo que ya haya existido desde siempre, no. Es algo que se va creando porque pues la humanidad vamos cambiando, las cosas van cambiando su curso, la manera a lo mejor de cometer delitos o de llevar los procedimientos es de otra manera. Entonces, por esa razón es que existen las jurisprudencias, porque pues la ley no se puede estar cambie y cambie, pero sí se pueden usar las jurisprudencias para fundamentar las deliberaciones que hace un órgano jurisdiccional. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Bueno, cuando las salas o el Pleno de la Suprema Corte en los juicios de amparo indirecto que esté en revisión resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente de la sala o de la Suprema Corte deberá informarlo a la autoridad emisora de la norma en un plazo de 15 días. ¿Sí? O sea, y cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte en los juicios de amparo indirecto en revisión establezcan la jurisprudencia en la que determinen una inconstitucionalidad de una norma general, se va a proceder a la notificación a que se refiere, bueno, el párrafo tercero, párrafo tercero, fracción 2 del artículo 107 de la Constitución Política, ¿sí? Y una vez que se hubiera notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue
la norma decretada como inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos 8 votos, ¿sí? Esto en pleno, ¿sí? Estamos hablando de que en pleno participan todos los magistrados de la Suprema Corte. El artículo 234 nos dice que la declaratoria en ningún caso puede modificar el sentido de la resolución o jurisprudencia que le dio origen. Esta va a ser obligatoria y tendrá los efectos generales y va a establecer la fecha a partir del cual va a empezar a surtir los efectos y los alcances a las condiciones de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no van a ser retroactivos en materia penal y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se va a remitir al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles. ¿Esto por qué se hace así? Porque el público tiene que tener conocimiento de este tipo de deliberaciones y para ellos el decir que es de manera pública, bueno, para eso se tiene el Diario Oficial de la Federación. Digo, no todo el mundo estamos revisando constantemente qué es lo que se publica, pero haciéndolo de esa manera es como si ya fuera de manera pública. Entonces, bueno, cuando una norma es declarada inconstitucional, bueno, pues ya vimos que hay distintas maneras de que se puede aplicar esta norma y cuándo es que la Suprema Corte, bueno, entra en materia de revisión. Bueno, y bueno, ya para terminar, esto es cuando, bueno, cuando se aplica una norma al momento de dictar una resolución y bueno, se considera que esta norma no está aplicada de manera adecuada, es decir, que a lo mejor no porque exista una norma quiere decir que se puede aplicar a todo el mundo, ¿sí? Si hablamos de algún delito y se está aplicando alguna norma, pero se aplica de manera inadecuada, aquí caemos en lo que es la inconstitucionalidad, porque no, le digo, no por el hecho de existir se puede aplicar a todo el mundo, no. Tiene sus maneras de aplicarse, todo tiene que tener un fundamento y motivación para que pueda estar bien sustentada una deliberación. Entonces, es por lo mismo que se cae en una inconstitucionalidad y para esto se hacen declaratorias, pues para declarar dentro de una resolución que esa norma pues fue aplicada de manera inadecuada. Yolanda, ¿hasta ahorita alguna duda? Siento que hablo muy rápido. No, maestra, está bien. Híjole, lo vimos muy rápido. Lo que pasa es que era un tema muy pequeñito. Bueno, ya para terminar, quería comentarle, bueno, se va a comentarles, hablo en plural porque se va a quedar, voy a dejar aquí la clase grabada. Como les dije en la semana pasada, no sé si estuvo usted, pero no se va a aplicar un trabajo final, va a ser un examen final, y va a comprender los temas vistos después del examen parcial, ¿sí? A partir de la semana 7. Entonces va a haber una semana de repaso, en esa semana de repaso pues vamos a ver pues todos los detalles que haya. Yo les pido por favor que si tienen algunas dudas las podamos resolver en esa sesión síncrona o en su caso me manden mensaje, pues ya lo vemos. Esto con el fin de que antes del examen final ustedes estén preparados para presentar el examen. De todas maneras, lo estoy haciendo de manera muy sencilla, con los temas más relevantes de lo que hemos visto, porque pues es algo muy extenso lo que nosotros estamos viendo, pero pues de alguna manera trataré de que a ustedes les sea más llevadera la materia, ¿sí? Yolanda, si no hay alguna otra duda, por mi parte sería todo. ¿Algo que me quiera comentar? No, maestra, tengo unas materias atrasadas, unas tareas atrasadas con usted. ¿No me ha entregado o sí me entregó? ¿Habría manera que me las pueda habilitar?
¿qué tareas son? Es que mire, No le he entregado. le voy a ser sincera. Los cuestionarios sí se me complica un poquito. Le voy a decir por qué. Porque automáticamente el sistema se abre para todos. O sea, yo no puedo abrirlo de manera individual. O sea, yo tengo que entrar a la configuración del cuestionario y extender el tiempo, entonces se extiende para todos. Entonces, eso sí se me complica un poquito, pero si usted tiene otras actividades como ensayos, presentaciones de PowerPoint, no hay ningún problema, nada más cuando las tenga, procure que sea entre esta semana y la otra. Cuando las tenga, mándeme mensaje y dígame, maestra, ya lo tengo hecho para yo abrirle un día o dos para que pueda entregarla, para no dejarlo abierto porque no podemos estar haciendo eso. Pero cuando usted me mande el mensaje, yo se lo abro, ¿sí? Sí, está bien, maestra. Ok, Yolanda, bueno, por mi parte es todo. Buenas noches, que descanse y muchas gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego, buenas noches.